Amén. Hermana Marta León, muchísimas gracias. Muchas gracias por hacerse cargo. Bienvenidos todos. Saludito para todos ustedes y para todos allá en su casa. Gracias por la flexibilidad y consideración. Eh, Estaba sirviéndole al Señor por esta misma plataforma dictando una capacitación sobre el tema del fruto en Cristo Jesús a personas de un país vecino, el país del Ecuador. Bueno, gloria al Señor. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros cómo tener éxito en proyectos materiales. Estamos ya metidos con lo que es el libro de Eclesiastés de lleno y acabamos de salir de dos temas. La parte uno y la parte 2 de la búsqueda de significado. La búsqueda de significado. Vuelvo a hacer la pregunta que le hice hace como 2 lunes. ¿Cómo así la búsqueda de significado? Significado, ¿qué es eso? Yo tengo que buscar significado. ¿Qué es eso de significado? Eso usted lo respondió muy bien hace 15 días. Regáleme esa palabrita, por favor. Usted lo definió muy bien en una palabra. ¿Qué es eso de la búsqueda de significado? Responda. Gracias. Eso, exactamente eso. Muy bien, exactamente eso. La búsqueda de significado es la búsqueda de propósito. Propósito. El propósito es lo que le da significado a mi vida. El propósito es lo que le da orientación a mi vida. El propósito es lo que le da impulso a mi vida. El propósito es lo que le da fuerza, energía a mi vida. Es lo que me dice hacia dónde debo yo caminar, hacia dónde me debo dirigir. Es el propósito. Significado significa propósito. Si una persona no tiene propósito, su vida no significa nada para ella misma. Pero es que algunos ya no quieren seguir viviendo, algunos ya no quieren seguir caminando, algunos ya no quieren seguir avanzando, pierden la motivación en cuanto a la vida porque se quedaron sin propósito. De modo que encontrar propósito o encontrar significado es vital para poder seguir avanzando. Y ya salimos de la búsqueda de significado. Ahora tenemos que entrar a otro tema, también en el libro de Eclesiastés, y que tiene que ver con cómo tener éxito en proyectos materiales. Bienvenidos al segundo tema de Eclesiastés, la importancia de hallar el significado o la importancia de hallar propósito, la importancia de tener proyecto. ¿Por qué es importante significado? ¿Por qué es importante proyecto? ¿Por qué es importante tener propósito en la vida? ¿Sí? Escuchaba a esas personas que estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Siempre están aburridos, siempre están en modo aburrido y en modo aburrimiento. ¿Pero por qué? No hay propósito, no hay proyecto, no hay significado. Esto lo necesitamos todos. Así que por favor, ubíquese inicialmente en el capítulo 3, recuerde que no lo estamos viendo capítulo por versículo y palabra por palabra, sino por temas. Eclesiastés, capítulo 3, a partir del versículo 18. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, por favor. Gracias. Me avisa cuando ya. Ya, muy bien. Dice el versículo 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Qué cosa tan impresionante la que dice ese versículo. Dice que los hijos de los hombres, o sea, ¿quiénes? Le repito la pregunta. Dice que los hijos de los hombres, o sea, ¿quiénes? Muy bien. Nosotros, excelente. Nosotros somos semejantes o parecidos a quiénes. ¿A quién?
Según el versículo 10, a las bestias. Muy bien, don Héctor, qué alegría escucharle su voz. Muy buena noche. A las bestias. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son las bestias? ¿Quiénes son las bestias? Los hijos de los hombres son semejantes a las bestias. ¿Quiénes son las bestias? Muy bien. Las yeguas, los burros, o sea, los animales. Los animales. Específicamente una clase de animales son llamados bestias. En sigue la bestia. Los animales. Los hijos de los hombres, ellos mismos son semejantes a las bestias. Los hijos de los hombres, ellos mismos son semejantes a los animales. Qué cosa tan dura lo que dice ese versículo, ¿no? ¿Por qué lo dice? Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿En qué consiste el parecido? ¿O a qué se refiere cuando dice que somos semejantes a las bestias? En cuanto a algo que le ocurre a los hijos de los hombres y al mismo tiempo le ocurre a los animales. ¿Qué será? Después del punto y coma, después de los dos puntos, dice, no, no es eso. Después de los dos puntos dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, pues una bestia nace, o sea, un animal nace, tiene un tiempo, ¿sí? Tiene un lapso de tiempo dentro del cual está vivo, y es dentro de ese marco de tiempo que puede desarrollar su vida. Y cuando se le acaba el marco del tiempo, pues se muere. O sea, nace, tiene un desarrollo de su vida y se muere. Y si nos miramos a nosotros, pues nosotros nacemos, tenemos un marco de tiempo dentro del cual desarrollamos nuestra vida, de pronto vivimos más que una bestia o de pronto vivimos menos que una bestia, pero tenemos un tiempo marcado para desarrollar nuestra vida y cuando ha terminado ese marco de tiempo, ese paréntesis de tiempo, pues nos morimos. En cuanto a eso, dice la Sagrada Escritura, somos iguales a los animales. Nacemos, desarrollamos nuestra vida y nos morimos. Como una bestia, nace, desarrolla su vida y se muere. Y termina el versículo diciendo, porque todo es vanidad. ¿Por qué dice eso? Porque me creo semejante a la bestia y soy semejante a la bestia en cuanto a muchas cosas. En cuanto a inteligencia, debería ser semejante a la bestia. Sin embargo, Asaf dice en el Salmo capítulo 73, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea que eso es así, pero depende. Hay individuos que son más inteligentes que una bestia, pero el Salmo 73 dice que hay individuos que son iguales a una bestia y el libro de Judas dice se corrompen como animales irracionales. O sea que hay individuos que son superiores a una bestia, hay individuos que son semejantes a una bestia y hay individuos que son menores que una bestia. Qué tenaz eso, ¿no? Porque la raza humana se jacta de que es superior a los animales y sí, pero depende. Porque hay animales que resultan siendo más inteligentes, más astutos, con más instinto, con más discernimiento que muchos seres humanos. Y aquí Salomón lo que dice, terminando el versículo 19, es, todo es vanidad. O sea, en cuanto a eso, si nos comparamos, todo es vanidad. El animalito nace, desarrolla su vida y se muere. Y el Hijo del Hombre, o sea, nosotros, el ser humano, nace, desarrolla su vida y se muere. Ahora, ¿no le parece a usted, y vamos a ese punto, de que hay muchos animales que en el desarrollo de su vida son más fructíferos que muchos seres humanos? Le repito la pregunta. ¿No le parece a usted que muchos animales en el desarrollo de su vida son más fructíferos que muchos seres humanos en el desarrollo de su vida?
qué hace el animal mientras que está vivo? Excelente. Estuvo muy bueno, muy bien. Excelente. ¿Se acuerda del Salmo capítulo 8 y del Salmo capítulo 19? Que lo vimos en Romanos, viernes, eso fue el viernes que pasó hace 8 días. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 1, versículo 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que no tienen excusa. Que a propósito, Estefanía debe versículos y Claudio también. Si Claudio está por ahí, repórtese o repórtalo, Carolina, a ver cómo se conduce la clase de hoy. Muchas gracias. Sin nervios, sin miedo, sin pánico, sin nada de eso. Solo temor de Dios. Regresamos al punto. ¿El animal qué hace? El animal cumple aquella función para la cual fue creado. Muy bien, es un muy buen ejemplo, don Héctor. Un gallo, ¿para qué fue creado? Una gallina que hace, pone huevos. ¿Para qué la creó Dios? Para que ponga huevos. La vaca da leche. ¿Se acuerdan la canción de Alex Campos? Dios creó la vaca para darnos la leche y es una canción que habla del propósito desarrollado de manera efectiva por cada una de las bestias, por cada uno de los animales. Muy bien. ¿Y el ser humano? Preguntemos. ¿Todos los seres humanos encontramos el propósito de nuestras vidas y lo desarrollamos? Todos los seres humanos encontramos cuál es el significado de mi existencia, o sea, para qué yo estoy aquí en la tierra, y después de haberlo descubierto, lo desarrollamos con prontitud. ¿Qué dice usted? La mayoría no. La mayoría no. O sea que en ese sentido, una bestia viene siendo superior. ¿En qué sentido somos iguales? Nacer, desarrollo y muerte, somos iguales. Pero en cuanto a cumplimiento del propósito, la bestia resulta siendo superior al ser humano. O sea, si usted se entrevistara con la bestia le diría, yo sé cuál es mi propósito, yo sé cuál es mi proyecto y lo desarrollo sin contratiempos. A mí me crearon para que volara, yo vuelo. A mí me crearon para que nadara, yo nado. A mí me crearon para que ladrara, yo ladro. A usted lo crearon para qué y el ser humano responde, ni sé, porque a veces ni siquiera el ser humano cree que Dios existe. Mucho menos va a pensar en un propósito divino para su vida. El versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esto es otro recordatorio para todos. Y el recordatorio trata de que en esta tierra, usted y yo no complete la frase. Lea el versículo 20 para que entienda a qué me refiero y vuelvo y le planteo y vuelvo y le hago la pregunta. Es un recordatorio para que usted y yo tengamos claros que en esta tierra usted y yo no, puntos suspensivos, complete y responda, por favor. Excelente, don Héctor. Muy bien. Esta tierra no, entonces yo leo, no somos pasajeros. No, sí somos pasajeros. Es el no, es el no. No somos eternos. No somos eternos. Muy bien. No vamos a vivir en esa tierra para siempre. No. Y como yo no voy a vivir en esa tierra para siempre, ya nací, o sea, ya llegué al marco terrenal. Estoy desarrollando mi vida y mi vida tiene un límite. El límite lo ha puesto el Señor, que sabe hasta cuándo yo voy a vivir. Y eso usted no lo sabe y yo no lo sé. Y es estratégico de Dios que no le diga a usted hasta cuándo va a vivir y que no me diga a mí hasta cuándo voy a vivir. ¿Por qué digo que es estratégico del Señor el que no le diga a usted hasta cuándo va a vivir?
¿Por qué digo que es estratégico del Señor el que no me diga a mí, no me revele a mí claramente hasta cuándo, día, hora, fecha, mes y año yo voy a vivir? ¿Como para qué? ¿O como por qué? ¿Para que no me qué? Piénselo, analícelo y responda, por favor. Hola Carolina, ¿tienes a tu esposo por ahí al lado? Dinos. Bueno, ¿para qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa? Mire, si el Señor me dijera a mí, Frey, usted se va a morir el 1 de enero del año 2050, y si lo mismo hiciera con usted, y usted supiera que tiene por delante unos 30, 40, 50 años, 60, 70, 80, porque el Señor le reveló día, le reveló mes y le reveló año, dígame qué pasaría con su vida, conociéndose usted como se conoce. Ahí está. Muy bien. Nuevamente, don Héctor utiliza ejemplos excelentes. Así es. ¿A cuánto nos pasó? Bueno, muchachos, les voy avisando de una vez. Estamos hoy a 7, no, a 10 de julio, ¿no es cierto? Tenemos que presentar el trabajo para el 2 de noviembre, para que lo vayan haciendo. Comience la investigación, comience la compra de materiales y manos a la obra. ¿Comenzamos ese mismo día la investigación? ¿Comenzamos ese mismo día la compra de materiales? ¿Comenzamos ese mismo día manos a la obra? No, lo dejábamos para cuándo, para último momento. Si el Señor me revelara a mí que todavía me quedan 25 o 30 años de vida, yo me relajaría, como dice don Héctor, me echaría las petacas, comenzaría a desperdiciar mi vida, comenzaría a despilfarrar mis días, me echaría a la pereza, al ocio, a la tibieza, a la carnalidad, omitiendo, ignorando que hay un proyecto para el cual yo fui creado y que es ese proyecto el que yo tengo que sacar adelante. Lo dejaríamos para el último día. Entonces, ¿por qué el Señor a uno no le revela eso? Precisamente para que uno no se relaje. ¿Cuánto tiempo cree que le queda de vida? ¿Y por qué es tan iluso? Otra vez, ¿cuánto tiempo cree que le queda de vida y por qué es tan iluso? Si este puede ser el último día de nuestras vidas, ¿no? Mañana puede ser el último día de nuestras vidas, ¿o no? Según la carta a los Hebreos, el Señor tiene un calendario y ese calendario tiene un solo día. ¿Cómo se llama ese día? Que se repite muchísimas veces en la carta a los Hebreos. ¿Cómo se llama ese único día que aparece en el calendario de Dios? Mm, por ahí vamos, pero es una palabra de 3 letras. A ver, los que estudiamos hebreos, por favor, ¿qué pasó con los estudiantes de hebreos? ¿Cómo se llama ese único día del calendario de Jehová? El Señor no tiene otro día. Siempre habla de ese y de ese y de ese. Es más, dice la carta de Santiago, ¿a usted qué le pasa que dice, mañana iré, mañana traficaré, mañana vamos, cuando usted no sabe si tendrá un mañana? Para el Señor, su calendario solamente tiene un día. Y es una palabra de 3 letras. Muy bien, comienza por H, termina en Y y se llama hoy. No hay otro día para el Señor. Pero es que el Señor no puede trabajar con los que postergan. El Señor no puede trabajar con los que dicen dejemos para mañana. Deja para mañana lo que pueda hacer hoy. No, mañana ya estoy cansado. No, no, no. Si usted se esforzara un poquito más, con todo y el cansancio, lograría hacer lo que está dejando para mañana, lo lograría hacer hoy. El tema es que a nosotros se nos olvida que somos semejantes a las bestias. Si eso se le olvidara a la bestia, no ladraría. Si la bestia se relaja, ya no vuela. Si la bestia se relaja, ya no nada. Si la bestia se relaja, ya no pone huevos. Si la bestia se relaja, ya no da leche.
pues la bestia no se relaja, porque sabe que puede ser el último minuto, puede ser la última hora, puede ser el último día. Hijitos, esta es la última hora, le dice Juan a los remitentes de su carta. Hijitos, esta es la última hora. Ni siquiera el último día, sino la última hora. Y si esta es la última, ahora eso lo dijo Juan hace 2000 años. Dijo, esta es la última hora del último día. Ya 2000 años, aquí estamos hablando, este es el último minuto o este es el último segundo. Entonces, ¿yo cómo tengo que vivir? Como si fuera el último minuto o como si fuera el último segundo del último minuto de la última hora del último día. Así tengo que vivir. O como lo dice Salomón en el Salmo capítulo 90. Salomón escribió el Proverbio capítulo 90 y dice, el Salmo capítulo 90 y dice, enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. ¿Haciendo qué? En búsqueda del significado y desarrollando ese significado. En búsqueda del propósito y desarrollando ese propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Tenemos demasiado tiempo de ocio. Y recuerde que el tiempo es un recurso que yo no puedo recuperar. Pero ¿cuánta gente perezosa? Hay gente que duerme demasiado. Demasiado. Gente que duerme más allá de lo que se tiene que dormir. Científicamente está comprobado, me dijo un descarado, que uno tiene que dormir diariamente 12 horas. Ni que yo lo hubiera creado gato. Usted no es un gato, es un ser humano. Que el gato duerma. El gato duerme 18 horas al día. Se mantiene medio despierto, somnoliento, de las 24 horas solamente 6 horas. Pero usted no es un gato, usted es un ser humano. El gato duerme porque para eso fue creado. Usted no fue creado para dormir. Usted fue creado para desarrollar un propósito. ¿Cuál es? Ni lo sabe quizás. Porque no ha hablado de la rodilla y no le ha preguntado al Señor y no le ha dicho, Señor, revélame. Entonces estamos viviendo la vida diariamente como sobreviviendo. A ver qué cae, a ver qué sale, a cómo caiga el día. No, no es a cómo caiga el día. Cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene un proyecto, uno no vive los días a cómo caiga el día. Toda actividad que uno realiza en el día es en pos, es persiguiendo, es apuntando, es concentrado hacia ese proyecto. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Cómo le parece que el Espíritu de Dios le diga en la cara, usted es polvo y volverá al polvo? Y usted no sabe cuándo, puede ser hoy. Dígame, ¿eso qué hace allá en el interior de uno? No, yo estoy seguro que el Señor me tiene para que yo viva por ahí otros 30, 40 años. ¿Está seguro? ¿Y en qué basa su seguridad? Eso no está en la Biblia. La Biblia es clara al decir que hay un hoy. La Biblia es clara al decir, hijitos míos, esta es la última hora. Hijitos míos, cuenten sus días con inteligencia o con sabiduría. Dígame, ¿cómo le parece que el Espíritu del Señor le diga, usted es polvo, al polvo tiene que regresar y puede ser hoy? ¿Qué hace eso en su interior? Espero su respuesta, muchas gracias. Excelente respuesta, gracias. Gracias, Luz del Mar, por tu intervención. Don Henry dice, me deprime. Espero las demás respuestas, ¿no? Al menos 15, van dos. Estefanía dice, confrontarme porque sabemos que los días están contados, excelente. Así como los cabellos de tu cabeza están contados, excelente. Y que todos los días debemos trabajar ese propósito que Dios nos puso, excelente.
Excelente. Ahora, si yo me muero hoy, ahorita mismo, la pregunta es, ¿cuánto del proyecto, del propósito de Dios se desarrolló en mi vida? ¿Cuánto trabajé yo sobre los rieles de ese propósito? ¿No? Y entonces, si la respuesta es negativa, entonces los años que yo tengo, ¿cómo los viví? El tiempo que llevo sobre esta tierra, ¿me la pasé haciendo qué? ¿Qué hice? ¿Qué viví? ¿Qué desarrollé? Dice la señora María, me desconcierta. ¿Qué hice? Me la pasé, dice Hilda, durmiendo entonces. Durmiendo. Pero hay más respuestas, por favor. A ver, ¿dónde está la respuesta de Marta Penago? ¿Dónde está la respuesta de Marta Poveda? ¿Dónde está la respuesta de Juan Esteban? Bueno, sí, ya respondió, pero tengo que nombrarlos a todos. ¿Dónde está? Espera, a ver, un momentico. A ver. ¿Dónde está la respuesta de BJA? ¿Dónde está la respuesta de Carolina Moya? ¿Dónde está la respuesta de Estefanía? Ya contestó. ¿Dónde está la respuesta de Don Héctor, de Don Henry, de Hilda, de Juan Esteban, de Luz del Mar, de María Sánchez, de Liliana Franco? ¿Dónde está Liliana Franco? ¿Dónde está la respuesta de Marley? ¿Dónde estás, Marley? ¿Dónde está la respuesta de Marta Penago, de Marta León, de Marta Poveda, de Natalia Vanegas? Si usted ya contestó, no es con usted. Acabo de llamar a lista. Usted entenderá. Ok, ahora sí las respuestas. Mire cómo aparecen las respuestas. Muy bien, o sea que viví una vida como inútil. Y volvemos al tema. Ah, pero la viví y no me arrepiento de nada y nadie me quita lo bailado. Descarado sin vergüenza. Eso no es sino un descarado sin vergüenza el que habla así. O sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he trabajado en pos o persiguiendo el proyecto, el propósito que Dios estableció para mi vida. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Sagrada Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 10. Si estamos caminando sobre esas obras, no me puedo arrepentir de nada. Si estoy caminando sobre esas obras, no he vivido una vida en vano. Si estoy caminando sobre esas obras, tengo propósito, tengo proyecto y tengo significado. Si no estoy caminando sobre esas obras, no tengo significado, no tengo propósito, no tengo proyecto, no tengo norte, no tengo blanco al cual estoy apuntando, no voy en la dirección correcta. Entonces, ¿qué clase de vida yo he vivido? Sigo leyendo. Cada día estar consciente de en cualquier momento Dios me llama a su presencia. Muy bien. Y algunos dicen, y que me encuentre orando. Bueno, si lo encuentra orando, chévere, pero si la oración tiene que ver con el proyecto, si la oración tiene que ver con el propósito, porque algunos se arrodillan a orar por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el significado de su vida. Ahora sigo leyendo. Una vida inútil sin cumplir el propósito de Dios. Muy bien. Un ser inservible para la labor de Dios debido a que no se cumplió con el propósito. Gracias, Carolina. Vuelvo y te pregunto, ¿tienes a tu esposito por ahí? Van tres. Es cada día estar trabajando en ese proyecto, perfeccionándolo cada día, esforzándome cada vez más. Eso. Pero si yo cuento hacia atrás, una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, y hasta ahora yo entiendo que es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Cuáles obras? Si hasta ahora yo me lo estoy preguntando, qué desastre. Pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si hasta ahora yo me estoy preguntando, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para con mi vida? ¡Qué desastre! Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Si hasta ahora yo me estoy preguntando, ¿cuál será ese propósito que Dios quiere cumplir en mi vida? ¡Qué desastre! Porque eso quiere decir que de aquí para atrás, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. ¿Listo? Ok. Carolina, solamente te estoy preguntando si tienes a tu esposito al lado. Eso era todo. ¿Ok? Cero pánico. Lo dije hace un ratico. Cero sustos. El versículo 21 dice, ¿quién sabe eso? Hola Claudio, quería saludarte. ¿Cómo estás?
Sé que uno muchas veces se asusta por cosas que ni siquiera van a pasar. Yo no puedo ponerme aquí a preguntar los versículos de Romanos. ¿Qué tal yo preguntando los versículos de Romanos? ¿Qué tal diciéndole a Estefanía, Estefanía, activa tu micrófono y nos dice los 10 versículos de Romanos de memoria? O decirle a Claudio, ¿no es cierto? Eso no se podría hacer, no se podría hacer. ¿Y por qué no? ¿Sí se podría hacer? Yo creo que sí se podría hacer. Sigamos leyendo. El versículo 21 dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿O está preguntando o no está afirmando? No convierta esto en un dogma. No convierta esto en doctrina. No enseñe cuando el hombre muere, su espíritu sube. Y cuando el animal muere, su espíritu baja. No, porque Salomón no está afirmando. Salomón no está adoctrinando. Salomón está preguntando. Está diciendo, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Y es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque de pronto se enseña que cuando el hombre muere, su espíritu sube, asciende, y que cuando el animal muere, el espíritu del animal desciende. ¿Por qué? Porque como el hombre es superior al animal, y aquí Salomón está preguntando, no solamente, no solamente el animal viene a este plano terrenal y físico de la misma manera como los hombres, no solamente el animal desarrolla su vida dentro de un marco de tiempo igual que los hombres, no solamente el animal muere al igual que los hombres, sino que cuando muere su espíritu sale de él al igual que los hombres. Y aunque el hombre diga que el espíritu del animal no puede ir a parar juntamente al mismo lugar con el espíritu del hombre, probablemente sí. Es más, sí. Porque recuerde que el espíritu es la parte inmaterial que es la que le da vida a un cuerpo. El animal tiene espíritu, por supuesto, porque está vivo. El hombre tiene espíritu, por supuesto, porque está vivo. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿para dónde va? Pues regresa a Dios que lo dio, dice la Sagrada Escritura. El espíritu del animal no queda por ahí vagando. El espíritu del animal regresa a la mano de Dios, regresa a la respiración o al aliento de Dios porque Él lo dio. De manera que en ese sentido, pues estamos iguales. Mire, el animal nace, nosotros también. El animal desarrolla su vida, nosotros también. El animal tiene un tiempo contado, nosotros también. El animal muere, nosotros también. Cuando el animal muere, su espíritu sale de él, en nuestro caso también. Cuando el animal muere, su espíritu sale de él y regresa a Dios, en nuestro caso también. En todos esos sentidos somos iguales a los animales. Pero en un sentido el animal es superior a nosotros. Porque el animal tiene significado, tiene proyecto y tiene propósito. No es sino una bestia, es un perro, chite, casi me muerde, excelente perro, para eso fue creado. Me ladró, excelente perro, para eso fue creado. El gato, me enterró la uña, excelente gato, para eso fue creado. Me atacó, excelente gato, para eso fue creado. Está cumpliendo su propósito. Cuando el gato me coge de rascador, está cumpliendo su propósito. Y yo, que critico al gato, y yo que critico al perro, y yo que critico a la bacteria, a la ameba, al bicho, ¿estoy cumpliendo el propósito? Versículo 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Mire, al hombre se le dice que no hay mejor cosa que alegrarse en su trabajo. En su trabajo. Ojo esto, no en trabajar. ¿Sí? Entendámoslo bien, no en trabajar. El hombre vino a esta tierra para trabajar. Ahí no dice eso. Ahí dice alegrarse en su trabajo. Volvemos al punto específico del gato. Su trabajo. Ahora el perro. Su trabajo. Ahora la gallina. Su trabajo. Ahora el gallo. Su trabajo. Ahora la vaca. Su trabajo. Ahora la ameba. Su trabajo. Ahora el hombre. Su trabajo. El su, ¿qué significa?
Y es ahí cuando se alegra. Si no es el su, no hay alegría, hay carga, hay desespero, hay aflicción, hay cansancio, hay pereza, hay estrés, hay depresión. Su significa qué? Su, excelente, muy bien, eso es su propósito. Volvemos a leer el versículo. No hay cosa mejor para el hombre, lo mejor para el hombre, lo mejor que le puede ocurrir al hombre es alegrarse en trabajar. Algunos dirán, no, pero ¿a quién le causa gozo trabajar? Si precisamente por eso lo llaman trabajo. Pero ahí no dice alegrarse en trabajar, ahí dice alegrarse en su. Porque lo único que me da satisfacción es mí. Lo único que me da realización es mí. Lo único que me da significado es mí. Lo único que le da sentido a mi vida es mi trabajo. O sea, el trabajo que hago relacionado con mi propósito, con mi proyecto o porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, eso, trabajar en pos del proyecto, trabajar en pos del propósito, trabajar en pos de las obras que Dios diseñó de antemano para que yo anduviese en ellas, ¿eso me da alegría o no me da alegría? ¿Eso me alegra o no me alegra? ¿Eso me da felicidad o no me da felicidad? ¿Qué dice usted? Mucha alegría. Exacto, exacto. ¿Tiene que ver con trabajar en aquello para lo cual Dios a usted lo trajo a esta tierra? Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un gato durmiendo, pero totalmente estresado porque le toca dormir? Totalmente entristecido porque le toca dormir. Totalmente deprimido porque le toca dormir. Yo duermo, pero en contra de mi voluntad. Porque no es mi voluntad dormir, pero lo voy a hacer aunque yo no quiero hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un gato así? Cuando el gato se acuesta a dormir, no ve en el gato esa cara de satisfacción, esa cara de alegría. Cuando el gato escala, brinca, se sube las cortinas, lo coge a usted de rascador, ¿no le ve esa satisfacción? ¿No le ve esa alegría y esa realización personal? ¿Por qué? Porque es que está haciendo aquello para lo cual Dios lo diseñó. De la misma manera, cuando uno trabaja en aquellas cosas que están relacionadas con el proyecto o con el propósito, lo que viene es alegría. Mientras que cuando uno está trabajando en aquellas cosas que no tienen relación o que uno considera que no tienen relación con el propósito o con el proyecto, viene lo contrario a la alegría, la tristeza. Vuelvo a leer el versículo, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Qué tenaz? Esa es su parte. En otras palabras, eso es lo que le toca. En otras palabras, haga eso y verá que será feliz. ¿Haga qué? ¿Trabajar? No. Algún hermano que lo especifique porque hay algún hermano o alguna hermanita que está más perdido que el gato intentando cacaraquear. Entonces, que alguien lo especifique, por favor. Esa es su parte. Eso es lo que le toca. Haga eso y verá que será feliz. ¿Haga eso qué? ¿Trabajar? No. Ahí no dice que se alegre en trabajar. Ahí dice que se alegre en... Especifíquelo como si se lo tuviera que enseñar a un niño de kinder. A ver si se lo entiende. Gracias. Responda.
En su propósito. Muy bien. En su trabajo. Muy bien. En lo que le toca a usted. A usted. Exacto. Otra vez se repite, en su propósito. Que se alegre en su propósito. Liliana, muy bien. Que se alegre realizando lo que debe hacer. Muy bien. En su proyecto. Eso le da alegría. Y toda decisión que sea necesaria tomar con el fin de correr en pos de las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, por más que de vértigo, dan alegría. ¿O no? Y termina diciendo, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Después de él? ¿Después de qué? Primero, lleguemos a ese punto. Descifremos ese punto. Después de él. ¿Después de qué? Responda, por favor. Lo que ha de ser después de él. O lo que ha de ser después de usted. ¿Cómo así después de? ¿De qué momento está hablando? ¿De qué momento exacto está hablando cuando dice después de usted? Después de que, Hilda, excelente. Pues después de que se muera. ¿Me va a morir? Sí, como las bestias. Sí, como las bestias. Así nos toca morirnos, como las bestias. Somos polvo y al polvo volveremos. Y nuestro espíritu saldrá de nosotros y regresará a Dios que lo dio. Eso enseña la Sagrada Escritura. Pero yo no me puedo morir. Yo no me puedo ir, y puede ser este el último día, sin haber caminado sobre las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Yo no me puedo ir, yo no me puedo morir sin haber desarrollado el propósito o el proyecto para el cual Dios a mí me creó. Y entonces dice la pregunta, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y después de él, ¿con qué se encontrará? Después de él, ¿qué verá? Pues después de él verá lo que vimos en los primeros versículos del capítulo 1. Generación va, generación viene. O sea, vendrá otra generación, tanto de bestias como de seres humanos. Las bestias cumplirán su propósito, los seres humanos no cumplirán su propósito. De pronto habrá alguna excepción movida por el Espíritu Santo que sí cumpla su propósito y morirá. Entonces, como yo estoy encerrado, o más bien limitado, dentro de un marco de tiempo, unos días que están contados, a partir del momento en que yo nací, yo me comencé a morir. ¿O no? A partir del momento en que yo nací, yo me comencé a morir. Imagínese aquí una línea, en qué parte de la línea de tiempo usted va. Ya le pregunté de ahí para atrás cuánto del proyecto de Dios ha desarrollado. La pregunta es, de aquí en adelante, sabiendo que eso es por día, por minuto y por segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a ese propósito para el cual Dios nos diseñó? No, es que mis metas son de aquí a 25 años, iluso. Porque si al que estaba pensando en el mañana, eso es Santiago, capítulo 5, ay de vosotros que decís, mañana iremos a tal pueblo, mañana iremos a tal ciudad, mañana ganaremos, mañana traficaremos, y el Señor los llama insolentes, orgullosos, necios, porque usted ni siquiera sabe si tendrá un mañana, porque al Señor no le gusta que uno viva en el mañana. Al Señor le gusta que uno viva hoy y que haga lo que tiene que hacer hoy. Le gusta que viva en el hoy y en el momento exacto que yo estoy viviendo. Por eso decimos y repetimos siempre, si usted está conectado a este discipulado, pero su cabecita está por allá whatsappeando, respondiendo el mensaje, no le sirve. Si usted se conectó a este mensaje, pero al mismo tiempo usted está revisando los estados de Facebook, los reels de Facebook, no le sirve. Si usted está aquí conectado en este momento a este discipulado, pero al mismo tiempo está hablando por celular con otro, no le sirve.
Para nada, absolutamente nada. Si usted está conectado a este discipulado, pero al mismo tiempo está en visita en su casa, no le sirve para absolutamente nada. Si usted está conectado al discipulado, pero está pendiente del perrito, de la olleta, de una cosa y de la otra, no le sirve para nada. Ayúdame a contar, Señor, no solamente mis días, sino mis horas, mis minutos y mis segundos con mucha sabiduría, sabiendo que yo no vivo para mí y ni siquiera para otro ser humano, tampoco, sino que vivo todos los días es para ti. Y vivir todos los días para el Señor no quiere decir decirle al Señor todos los días, papito Dios, yo te amo, sino más bien hacer aquello para lo cual el Señor me creó. Eso hasta el versículo 22. Ahora, Eclesiastés 2, capítulo 2, a partir del versículo 12, por favor. 2:12. Me avisa cuando ya. 2:12. Muy bien. Dice el versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. El versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. En este contexto, recuerde que es Eclesiastés 2 del 12 al 16, se hace una comparación entre el uno y el otro. ¿Cómo? En Eclesiastés 3 del 18 al 22 se hizo una comparación entre los hombres y los animales. Solo que aquí, Eclesiastés 2 del 12 al 16, la comparación es entre hombres, entre seres humanos. Se dice que unos seres humanos son como y los otros seres humanos son como. Regáleme, por favor, ese dato. ¿Sí? Y qué maravilla, don Héctor. Muy bien. Usted no me deja tomar tinto porque responde siempre rápidamente y exactamente. Pero muy bien. Los unos son sabios y los otros son necios. Nótelo, por favor, si me está prestando atención, que en Eclesiastés 3 del 18 al 22 se hizo una comparación entre los hombres y las bestias. Aquí, en Eclesiastés 2 del 12 al 16, se hace una comparación entre los hombres sabios y los hombres necios. Indica inicialmente que hay una gran diferencia entre los hombres y las bestias, pero al mismo tiempo dice que hombres y bestias se parecen mucho también en muchas cosas. Aquí hay una diferencia grande entre el sabio y el necio, pero también se parecen muchísimo en muchas cosas el sabio y el necio. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Pues miremoslo. Versículo 12. El versículo 12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Y no solamente para ver la sabiduría, sino también los desvaríos y la necedad. El uno es un sabio, el otro desvaría. El uno es un sabio, el otro es un necio. ¿Qué es un desvarío? ¿Está desvariando o qué? Le decimos a alguien. O nos han dicho a nosotros. ¿Qué es eso de desvariar? Desvarío, ¿qué es? Eso que estás diciendo ahí, así en bajo tono, que hace o dice cosas incoherentes. Esa es la respuesta correcta. Muy bien.
Don Héctor, haga caso y dígalo fuerte. Que hace o dice cosas incoherentes. ¿Qué es incoherencia? En contra de la razón, en contra de la lógica, en contra de la cordura, en contra de la inteligencia. Es decir, es un tipo que alucina, bueno, como loquito, dice Hilda, muy bien. Que habla en coherencia, dice Marta Penagos, muy bien. Que no coordina, muy bien. ¿Y los otros? Otra vez, tocó otra vez. ¿Qué hacemos? No lo buscamos. Si ya respondió, esto no es para usted, pero si no respondió, ¿dónde está la respuesta de BJA? ¿Dónde está la respuesta de Carolina, de Estefanía, de Héctor Vaca? ¿Dónde está la respuesta de Don Henry? ¿Dónde está la respuesta de Hilda, de Juan Esteban, de Luz del Mar? ¿Dónde está la respuesta de la señora María Sánchez, de María Liliana Franco? ¿Dónde está la respuesta de Marley, de Marta Penago, de Marta León, de Marta Poveda? ¿Dónde está la respuesta de Natalia? Si usted ya respondió, esto no es para usted. Si no respondió, ¿dónde estás? Como loquito, habla en coherencia, no coordina, dice cosas sin sentido, no solamente dice, sino hace, que no tiene idea de lo que quiere, que dice cosas sin sentido, no solamente las dice, también las hace. Entonces dice, volví a mirar para ver la sabiduría, o sea, los hombres sabios, y los desvaríos, los hombres que desvarían, y la necedad, los hombres necios desvarían. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿Cuál rey? ¿A qué rey se está refiriendo? ¿Quién escribió este libro? ¿A qué rey se está refiriendo? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? O sea, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de mí? ¿Por qué? Porque recuerde, generación va, generación viene. Salomón perteneció a una generación que vino, pero ya se fue. El tipo, con toda la sabiduría, pero ya se murió. Con toda la plata, pero ya se murió. Con toda la gloria, pero ya se murió. Usted, con todo y su recurso, se va a morir. Con todo y su inteligencia, se va a morir. Con todo y su experiencia, se va a morir. Con todo y su buen corazón, se va a morir. Con todo y su generosidad, se va a morir. O con todo y su necedad, con todo y su desvarío, con todo y su rebeldía, se va a morir. Porque recuerde lo que ya hemos aprendido. Usted y yo pertenecemos a una generación que vino, pero ya se está yendo. Y después de esta generación viene otra. A eso se está refiriendo. Entonces pregunta, ¿qué podrá hacer el hombre o la generación que venga después del rey? La generación que venga después de esta. Y dice, nada, sino lo que ya ha sido hecho. Eso ya lo explicamos nosotros en alguna clase anterior, no lo vamos a explicar aquí otra vez. El versículo 13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Es eso cierto o no es cierto? La sabiduría sobrepasa a la necedad, ¿es cierto o no es cierto? Como la luz sobrepasa a las tinieblas, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto, sobrepasa. ¿En qué sentido sobrepasa? Como la luz a las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Hay tinieblas densas, pero aparece la luz. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? Las disipa. Sí, las desaparece. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? Ahí están las tinieblas. ¿Qué susto las tinieblas? ¿Cómo se soluciona el aspecto de las tinieblas? Con luz. Cuando la luz aparece, acaba con las tinieblas. Cuando la luz aparece, destroza las tinieblas. Cuando la luz aparece, deshace las tinieblas. Cuando la luz aparece, pulveriza las tinieblas. Así es más grande la luz que las tinieblas. Y así es más grande la sabiduría que la necedad. En ese orden de ideas, pues entonces, todo está lleno de necedad, todo está lleno de desvaríos, tiene que aparecer algo que destroce la necedad. ¿Qué es lo que destroza la necedad? La sabiduría. ¿Qué es lo que deshace la necedad? La sabiduría. ¿Qué es lo que pulveriza la necedad? Lo que pulveriza la locura, lo que pulveriza el desvarío, la sabiduría. Por eso dice Salomón en el libro de Proverbios, sobre toda
cosa, sobre toda posesión, sobre todo bien que usted quiera adquirir, adquiera sabiduría, adquiera inteligencia, porque usted con sabiduría, por donde usted se meta, usted va destrozando la necedad, va destrozando la locura, va destrozando la terquedad, va destrozando el desvarío. Es el poder de la sabiduría, el mismo poder que tiene la luz. O sea que en ese sentido, lógicamente, es mejor ser sabio que necio. O se lo digo así, para que me lo entienda. El vivo, que sería el sabio, vive del bobo, que sería el necio, que sería el loco, el atolondrado, el que desvaría. Es mejor entonces ser sabio que necio, por supuesto, ¿no es cierto? Muy bien. Versículo 14. El sabio tiene sus ojos en la cabeza. Qué impresión. Qué impresionante. Analiza eso por un momento. ¿A qué ojos se está refiriendo? ¿A estos? No, porque dice que el sabio tiene los ojos en la cabeza. O sea, ¿en dónde? Eso, eso, eso. A ver dónde están las respuestas. El sabio tiene sus ojos en la razón. Muy bien, don Héctor. El sabio tiene sus ojos en la inteligencia. Muy bien, Hilda. ¿Y las demás respuestas? A ver que responda algún sabio. El sabio tiene sus ojos en la lógica. Muy bien, Carolina. ¿Las demás respuestas? El sabio tiene sus ojos en la inteligencia. Muy bien, Natalia. ¿Y las demás respuestas? El sabio tiene sus ojos en el conocimiento que tiene, que lo aplica, que lo practica, que lo hace, que lo ejecuta muy bien en el conocimiento. El sabio tiene sus ojos en los argumentos. Muy bien, ahí está, excelente Carolina. El sabio es cuerdo, razona, muy bien. Inteligencia se repite. El sabio tiene los ojos en la cabeza. O sea que, pregunta, ¿el sabio anda dependiendo y guiándose de lo que ven estos ojos? Dígame. El Nuevo Testamento es claro, dice que nosotros no andamos por qué, pero sí andamos por qué. Y es exactamente lo mismo. Nosotros no somos de los que andamos por, sino por. Exacto, Carolina. Nosotros no andamos por vista. ¿Por vista anda quién? El que desvaría. ¿Por vista anda quién? El necio. Nosotros andamos por fe, por certeza. Es pues la fe la certeza. ¿Dónde vive la certeza? Si la certeza es el conocimiento claro y exacto de algo, ¿dónde vive la certeza? Aquí en la cabeza. El sabio tiene sus ojos en la cabeza. El sabio anda con inteligencia, el sabio piensa, el sabio razona. Ahora razona según la mente de Cristo. Ojo, el sabio no razona como un mundano. El sabio no razona como un impío. Por eso digo, no anda según estos ojos. Anda según los ojos de la fe. Cuando la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la pregunta es, ¿a qué ojos se está refiriendo? ¿Cómo hago yo para poner estos dos ojos? En caso de que esté hablando de estos dos ojos, ¿cómo hago para ponerlos en Jesús? No puedo. Estos dos ojos no los puedo poner en Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo veo. Entonces, ¿a qué ojo se está refiriendo? Se está refiriendo al ojo de la certeza y al ojo de la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son los ojos de la fe los que tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no estos ojos, porque ¿cómo los pongo en Jesús? El sabio tiene los ojos en la cabeza. ¿Está hablando de los ojos de qué? Excelente Marta León. ¿Está hablando de los ojos de la fe? Excelente María Sánchez. ¿Está hablando de los ojos espirituales? Muy bien. De eso está hablando. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Tiene los ojos en la cabeza. Aquí están los ojos del sabio. Pero el necio, en cuanto a eso, anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque el necio no anda de acuerdo a la lógica divina, no anda de acuerdo a la razón divina, no anda de acuerdo a la fe, sino que anda de acuerdo a la incredulidad.
al escepticismo, al no se puede. Pero también entiendo, ahora, esa es la diferencia entre el sabio y el necio, entre el sabio y el loco, entre el sabio y el que desvaría. Pero ahora, también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Claro, pero por supuesto, lo mismo que las bestias. El sabio nace, desarrolla su vida y se muere. El necio nace, desarrolla su vida y se muere. En cuanto a eso, igualitos. Pregunta, pero en cuanto al desarrollo de la vida del sabio y en cuanto al desarrollo de la vida del necio, igualitos. Ok, ok. Entonces entendamos qué es lo que está diciendo Salomón en este libro tan complejo de entender. Porque es que son solo juegos y juegos y juegos y juegos de palabras. Está diciendo, estos dos son parecidos, pero estos dos son diferentes. Estos dos son diferentes, pero estos dos son parecidos. Estos dos son diferentes, pero les va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, qué impresionante. Cuando se hacía la comparación entre los hombres y los animales, el Espíritu de Dios nos estaba diciendo hace un rato, así como el animal cumple su propósito, usted debe cumplir su propósito. Ahora, la comparación entre el sabio y el necio. No sea como el necio. Viva su vida, pero con sabiduría. Mire siempre con los ojos, no con estos, sino con los ojos que tienen la cabeza, que son los ojos de la fe, o sea, los ojos de la certeza y los ojos de la convicción. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿A mí? ¿A quién? A Salomón. Y luego Salomón, ¿quién fue? El hombre más sabio de la tierra. Y está viendo el hombre más sabio de la tierra, como le va a suceder al necio, también me va a suceder a mí que soy el más sabio. ¿Qué es lo que le va a suceder al necio que también le iba a suceder a él? A ver si nos estamos entendiendo. Excelente, Marta León. Señor, se van a morir. Entonces, como el necio se va a morir y yo también me voy a morir, la pregunta es, ¿la sabiduría qué me dice? Pues que yo no puedo, aunque sé que le va a pasar lo mismo a él, que es lo mismo que me va a pasar a mí, pero eso no quiere decir que como a los dos nos va a pasar lo mismo, yo viva la misma vida que está viviendo él. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Si lo miras desde la perspectiva de la muerte, pues sí, si todos nos vamos a morir, entonces yo para qué me esfuerzo siendo más sabio. Si todos nos vamos a morir, yo para qué me esfuerzo teniendo propósito, teniendo significado, teniendo proyecto. Si todos nos vamos a morir, yo para qué creo en Jesucristo si al final todos nos vamos a morir. El tema es que hay algo que sigue después de la muerte, ¿no? Aquí Salomón no está contemplando eso, porque el libro no trata de eso. El libro trata del plano terrenal, de lo que siente uno estando acá, del desgaste, de la desazón, del estrés, estando acá, no de lo que ocurre después de que uno muere. Está analizando todo desde una perspectiva netamente terrenal. Y el versículo 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Claro, generación viene, generación va. Yo quiero que me recuerden. Si ya no recuerdan ni a Napoleón, ya no recuerdan a Simón Bolívar, ya no recuerdan a Cristóbal Colón porque de los colegios ya sacaron hasta las clases de historia. Ya no recuerdan ni a María ni al arcángel Gabriel, ya no recuerdan a Pedro ni a Pablo porque de los colegios sacaron hasta las clases de religión. La gente recuerda a Jesucristo porque la iglesia hace memoria de él cada vez que predica. Si la iglesia guardara silencio, la humanidad se olvidaría rápidamente de cada personaje de las Sagradas Escrituras. ¿Habrá memoria del necio permanentemente? Es decir, ¿la gente se acordará permanentemente del necio? No. Si no se acuerdan del sabio, mucho menos del necio.
Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. ¿Por qué será olvidado? Porque generación viene, generación va. La generación que muere es reemplazada por otra generación. A esa generación lo único que le importa es lo que tiene que ver con esa generación, no con la generación anterior y menos con la generación que viene después. Es una generación cada vez más egoísta y centrada en sí misma. Y también morirá el sabio como el necio. ¿Cómo vamos hasta el momento? Pues vamos así. Voy a ir unos minuticos más y ya voy terminando. Lo mismo que le ocurre al ser humano y lo mismo que le ocurre a la bestia. Con la excepción de que la bestia cumple su propósito, en ese sentido yo tendría que imitar a la bestia, encontrar mi propósito, mi proyecto, mi significado y hacer lo mismo. La bestia nace y la bestia muere. Lo mismo me va a pasar a mí. En ese sentido somos igualitos. Lo mismo que le pasa al necio es lo mismo que le va a pasar al sabio. Nace, vive su vida y se va a morir. Pero yo decido si quiero vivir la vida del necio o quiero vivir la vida del sabio. Si voy a tener los ojos en mi cabeza o voy a andar en tinieblas. Si voy a andar en fe o voy a andar en incredulidad. Si voy a vivir una vida con significado o voy a vivir una vida de estrés, depresión, crisis existencial, queriendo matarme, ya no quiero vivir. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Ahora, Eclesiastés 9, del 1 al 3, es lo último que vamos a ver hoy y se queda para una segunda parte, o se nos va a una segunda parte. Eclesiastés 9, del 1 al 3. Me avisa cuando ya. 9, versículo 1. Ya. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Note ahora la comparación. Al bueno, al limpio y al no limpio. Note ahora la comparación. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Note la comparación. Como al bueno, así también al que peca. Siga notando. Al que jura como al que teme el juramento. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aquí, en este contexto, la comparación es entre quién y quién. Muy bien, excelente, entre el justo y el impío. Entonces, recuerde para aclararle a todo el mundo, aunque yo sé que ustedes son sumamente inteligentes, sumamente despierticos, sumamente abejas. Y esto que voy a hacer sobraría. Pero uno no sabe. En el primer contexto, comparación entre los hombres y las bestias. Segundo contexto, comparación entre el sabio y el necio. Tercer contexto ahora, comparación entre el justo y el impío. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios le está diciendo en este momento? Usted no sabe en qué momento se va a morir. Decida vivir, cuando hablamos de las bestias, decida vivir con propósito, con proyecto, con significado. Segundo, comparación entre el sabio y el necio. Decida vivir una vida sabia, una vida inteligente, una vida cuerda, una vida razonable, una vida de fe, una vida de certeza, una vida de convicción. Ahora, comparación entre el justo y el impío, pues decida vivir
una vida así. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios, el justo es sabio, y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor, decida vivir una vida de amor, o que sea odio, es la del impío, no lo saben los hombres, todo está delante de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, decida vivir una vida siendo bueno, haciendo buenas cosas, haciendo buenas obras, al limpio y a no limpio, decida vivir una vida limpia, no sucia, limpia, no cochina, limpia, santificada delante de Dios, no contaminada por las obras de la carne. Al que sacrifica y al que no sacrifica, decida vivir una vida de sacrificio, entregándose al Señor, dándole al Señor lo mejor de usted, dándole al Señor lo mejor de su corazón, alma, mente y fuerzas, dándole a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Decida vivir una vida, dice, como al bueno hacia el que peca. Eso ya lo dijimos. Al que jura como al que teme el juramento. Eso de juramento es que lo que usted diga lo cumple, que no haga votos a la ligera, que lo que le promete al Señor eso haga. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Por qué resultó en el Seol? Porque le prometió al Señor en el pasado cosas, le dijo yo lo voy a hacer, y cuando Dios lo mandó para Nínive, pues no lo hizo. Entonces incumplió. O sea, Jonás terminó muerto por hacer un voto a la ligera. Eso. Aquí es la diferencia entre el que promete y cumple y el que promete y no cumple, o el que nunca promete porque nunca tiene el carácter para decirle Señor no más con esto. Ahora versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Claro, ¿por qué? El justo se va a morir y el impío también. El impío se va a morir, sí, y el justo también. Si lo analiza desde el punto de vista netamente terrenal, pues va a decir que todo es vano, que eso para qué se hace. Pero como hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte, ¿qué dice usted? Como hay galardones después de la muerte o no hay galardones después de la muerte, ¿qué dice usted? Como hay recompensas después de la muerte o no hay recompensas después de la muerte. Ok, entonces yo no puedo vivir como un animal irracional, yo tengo que vivir con propósito. Como hay vida después de la muerte, recompensa después de la muerte, galardón después de la muerte, paga después de la muerte, pues entonces yo no puedo vivir sin propósito, yo no puedo vivir sin sabiduría y ahora yo no puedo vivir como un impío. Yo tengo que vivir una vida completamente diferente, porque eso es lo que a mí me garantiza mientras que estoy vivo y antes de que yo me muera, el que yo desarrolle el propósito divino. Es por ese desarrollo del propósito divino que a mí me van a pagar, que a mí me van a recompensar, que a mí me van a galardonar. Y esto es todo por hoy y hemos llegado a la mitad del tema, la importancia de hallar significado. Entonces esta lección se llamó La importancia de hallar significado, parte 1. Bendito Señor, gracias te damos. Eres maravilloso en lo que nos hablas, eres maravilloso en lo que nos enseñas a través de comparaciones, a través de cosas semejantes, a través de cosas distintas, a través de hombres, a través de bestias, a través de sabios, a través de necios, a través de justos, a través de impíos y a través de 1000 ejemplos. Tú nos muestras la importancia de hallar significado, la importancia de tener propósito, la importancia de tener proyecto, la importancia de andar sobre las obras que tú predestinaste de antemano para que yo anduviese sobre ellas. Te doy infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Hazme una persona de propósito. Hazme una persona de proyecto. Yo no quiero seguir viviendo una vida sin significado. Yo no quiero seguir viviendo una vida, Señor Dios, ahí, al diario, sobreviviendo, mi Señor. Haciendo apenas porque hay que echar algo a la olla, haciendo apenas porque hay que pagar un recibo, haciendo apenas a ver si completo lo de la responsabilidad del banco, haciendo apenas
para pagar un arriendo, Señor Dios, que yo pueda vivir una vida por fuera, Señor Dios, de esa rutina, persiguiendo el proyecto, persiguiendo el propósito. Gracias, Señor Dios, por esta nueva clase de cómo tener éxito en proyectos materiales. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.